Esa deformación, si vale el término, hay que determinarlo con el método de distribución de sedimentos en el embalse. Y a partir de esta metodología se determina una vida útil de embalse al año. Por lo menos les decía 50 años de vida útil, o hay que considerar cuánto de sedimentos se puede aportar en 50 años de funcionamiento del embalse. Y con eso ya determinaríamos el volumen muerto. Estamos haciendo la puntualización de este método de manera general, no vamos a entrar específicamente a cada método porque el tiempo nos apremia. Ya en la siguiente diapositiva pueden ver cómo se determina el volumen útil en un embalse. Aquí tengo un embalse en funcionamiento. Este es un embalse para una presa con fines hidroeléctricos, pero sirve de ejemplo. ¿Qué es lo que tengo que considerar al determinar la vida útil o el volumen útil del embalse? Simplemente una regulación entre entradas y salidas al embalse. Es bastante sencillo. ¿Cuáles son los caudales que ingresa? Obviamente el caudal de oferta de la cuenca, que ya va a determinar de una hidrología que se hace en toda la cuenca. La precipitación que puede llover sobre el espejo del embalse va a depender de la precipitación media en la cuenca por el área del espejo. Podemos considerar caudales de entrada adicionales de trasvases si hubiera de otras cuencas o caudales adicionales de aporte de bofedales u otros cuerpos de agua. Todo eso se considera como caudales de ingreso al embalse. ¿Cuáles van a ser las salidas? De manera simple, la evaporación. ¿No ve? Del mismo espejo de agua, la evaporación que va a depender de factores climáticos. Vamos a estudiar también lo que es la infiltración que depende de un modelo de filtraciones por debajo de la presa que podemos hacer con softwares como el Slide o el GeoSlope. También vamos a considerar como salidas un caudal ecológico que depende en algunos casos cuando la presa se encuentra en lugares cálidos o en algunos valles, es necesario que el caudal ecológico sea determinado a través de profesionales biólogos o profesionales que entiendan temas de ecosistema debajo, aguas abajo de la cuenca. Entonces, eso también va a ser un factor a considerar. En algunos casos tenemos que la fuente de agua tiene que abastecer un caudal, ya sea de agua potable o alguna demanda pecuaria, que también hay que considerar en el balance, y sobre todo el caudal de demanda. Este caudal de demanda ya es clave para un tema de riego. ¿Por qué? Porque este caudal de demanda ya nace a través de un diseño agronómico. Este caudal ya me dice cuánto de agua voy a necesitar cada mes específicamente para riego, en nuestro caso. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, en el caso de riego en época húmeda no se necesita una demanda considerable porque la misma lluvia produce un riego natural, ¿no ve? Sin embargo, en época seca, donde el riego o las precipitaciones cesan, sí es necesario considerar el caudal de demanda. Entonces, todas estas consideraciones a través de una planilla, aquí les pongo el caso de ejemplo de la planilla de regulación del proyecto Achaca-Caluyo, a través de unas ecuaciones de balance se determina el volumen útil que tiene que tener en el embalse. En este caso, 0,86 o 0,87 hectómetros cúbicos. ¿No ven? Entonces, con eso ya determinaríamos el volumen útil en el embalse. Posterior a eso, el hidrólogo tiene que hacer tareas adicionales, tiene que determinar la altura de oleaje, considerando la longitud del envase, considerando la velocidad de viento que se va a dar en esa zona y otros factores más, se determina hasta cuánto pueden llegar a fluctuar el oleaje en la zona. Hay métodos como Stevenson, Wolf u otros que se recomienda para este aspecto. Adicional a eso, el hidrólogo tiene que determinar el bordo libre recomendado en función también de la altura del oleaje. Adicional a eso, a la altura de la presa se le suma la altura de laminación. Sabemos que el volumen útil es hasta el nivel máximo de operación, o sea, la altura del volumen útil tiene que estar eh, el vertedero, por ejemplo, pero a partir de la cresta del vertedero, el tirante máximo que puede tener sobre el vertedero ya se considera altura de laminación y con todo eso sale la altura total. Aquí les muestro un ejemplo ilustrativo de los resultados que hemos tenido en el proyecto Achaca-Caluyo de Tiwanaku. Por ejemplo, este es el resultado final de la tarea del hidrólogo. El hidrólogo me determina una cota de fundación. A partir de ello, el hidrólogo me determina una altura útil que va a depender del análisis del volumen muerto, ¿no ve? La altura útil, en este caso, el color naranja que ve, perdón, sería el volumen muerto que tenemos. A partir de esa altura sería el volumen útil, la altura útil activa. Y a partir de la cresta del vertedero se adiciona la altura de laminación,
Este sería el tirante máximo que va a subir la altura cuando tengamos escenarios de crecida, ¿no? Adicional a eso se tiene el bordo libre y depende del detalle en la corona, se puede adicionar una altura de losa u otro detalle constructivo. Entonces, toda esta altura ya está determinada del estudio hidrológico. Hay que considerar también que en este caso se puede tener particularidades adicionales, como lo vamos a ver más adelante, puesto que el volumen muerto es una altura considerable. Fíjense, desde 3.972 hasta 3.995, más de 22.95 metros, que sería como volumen muerto, y ese es un desperdicio para el volumen útil, puesto que en los primeros años de funcionamiento, en los primeros 10 o 15 años, este volumen útil va a seguir parcialmente vacío, ¿no? En los siguientes años se va a llenar. Entonces, hay consideraciones que hacer para ese aspecto. Entonces, vayamos desarrollando ahorita el diseño de obras hidráulicas para las diferentes presas, considerando ya los resultados de la hidrología. Antes de eso hay que aclarar lo siguiente: estos no son los únicos resultados que te bota el especialista hidráulico, el especialista hidrólogo. El especialista hidrólogo, además de esto, hace un análisis de escenarios de cambio climático en función a las grellas que ya tenemos disponibles en el país con estudios anteriores. Te puede predecir cuánto va a llegar a subir la precipitación en unos años o la temperatura. Un escenario desfavorable sería un aumento de precipitación y una disminución de la temperatura, y en función de esa predicción hay que hacer escenarios o modelación de escenarios de operación del embalse. Por ejemplo, ¿qué pasaría cuando se presenta un año húmedo después de otro año húmedo? Seguramente vamos a tener unos escenarios de desbalses considerables. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo que ha suscitado en las presas que tenemos en la ciudad de La Paz en el año 2016, que ha ocurrido un escenario seco o un año seco después de otro año seco? El 2015 ustedes saben que era año seco y el 2016 aún más. Entonces, ese escenario me va a generar un vaciado del embalse hasta niveles por debajo del volumen muerto. Entonces, en esta hidrología también se tiene que prever estos escenarios y ver cómo va a ser la operación en esos embalses o qué medidas se tienen que tomar durante el plan de operación y mantenimiento. Adicionalmente, el hidrólogo te tiene que dar también reportes de caudales de crecidas, reporte de tránsito de avenidas sobre el vertedor y otros aspectos que ya conocemos, ¿no? Eso en la parte hidrológica. Ya pasando a la parte hidráulica, vamos a desarrollar a detalle el caso de la presa Chacacaluyo. Por ejemplo, con los resultados de la hidrología, ya el componente hidráulico determina lo siguiente. Primero, la altura sobre el cual tiene que ir la obra de toma. La altura sobre el cual tiene que ir la obra de toma, en este caso en el gráfico sería esto, se los voy a marcar con un marcador. Ahí sería. Hasta aquí llegaría el volumen muerto que ha estudiado el hidrólogo, ¿no? Todo esto sería un volumen muerto. De acá para arriba ya sería el volumen útil. Entonces el hidráulico está en la obligación de plasmar la obra de toma en el nivel más bajo del volumen útil. E inmediatamente ahí plasmar el desfogue de fondo, considerando que puede haber acumulación de sedimentos, se requiere un desfogue de fondo. Sin embargo, ¿por qué en esta presa hemos puesto una obra de toma adicional, una obra de toma 2 y un desfogue adicional en un nivel inferior? Es por la consideración que les decía hace un momento, que el volumen útil, perdón, el volumen muerto estudiado para 50 años llegaba a una altura considerable de casi 23 metros, que en teoría ese volumen se llenaría de sedimento en los próximos 50 años. Pero en los primeros años de operación, esto va a estar disponible, esta altura útil va a estar disponible. Entonces, con el fin de aprovechar un mayor volumen útil en el embalse, se dispone una obra de toma en un nivel inferior y también con sus respectivos desfogue de fondo. Ese es el criterio que se utiliza. Entonces, a esos niveles, el hidráulico ya diseña las obras respectivas. Al nivel superior del volumen útil se pone ya la cresta del vertedero, y las alturas que ha determinado el hidrólogo ya lo considera en la determinación de la altura total de la presa. ¿No ve? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que pasa en una sección transversal en esta misma presa? Que en la altura del volumen muerto se plasma la primera obra de toma. Aquí pueden ver una obra de toma con salidas de tubería FFD de 500 milímetros.
Y para aprovechar aún más el volumen útil en los primeros años de operación, se plasma una segunda obra de toma a ese nivel. En los primeros años de operación, esta es la obra de toma que va a operar sin ningún problema y con un mayor volumen útil, ¿no ve? Pero ya a partir del año 25, el año 30 o el año 40 de funcionamiento de la presa, cuando el volumen de sedimentos se vaya acumulando, en algún momento la obra de toma inferior ya no va a quedar operable y en ese caso ya se va a proceder a operar con la obra de toma superior. Entonces, esa es la particularidad, digamos, de algunas presas. No en todas se da así, en la mayoría generalmente es una sola salida a un mismo nivel. Eso en cuanto a las obras de toma. En cuanto a las obras de desfogue, las desfogue de fondo, que van en niveles inferiores a sus obras de tomas respectivas, ya se tiene en este caso tubería FFD de 1 metro de salida y estas tuberías tienen que ser obviamente autolimpiantes, ¿no? Tienen que ser dependiente tal que pueda evacuar los lodos que va a generarse en esta parte del envase. Eso en cuanto al diseño hidráulico. Aquí vemos un poco con mayor detalle las obras de toma. En la salida se dispone siempre rejillas que evitan el paso de algún sólido. Inmediatamente después, en este caso tenemos un túnel vertical de operación. Ahí disponemos una válvula con puerta de FFD de 500, el respectivo codo, las transiciones y demás, una plataforma metálica para el operador, con el consecuente detalle para una operabilidad adecuada, ¿no ves? En cuanto a la obra de toma 1. La obra de toma 2, que sería la obra inferior, tiene una característica similar con una válvula con puerta de operación y en este caso ya se acopla con una T de la obra de toma que viene de la parte superior y con eso ya garantiza una total salida al sistema de riego en este caso. Las obras de desfogue tienen una característica similar. Aquí podemos ver, en este caso son tuberías de 1 metro porque ya se requiere mayor evacuación de lodos. En este caso ya disponemos 2 válvulas, eso ya viene a criterio del que está a cargo de la ingeniería, por un tema de operación y mantenimiento, puede prever algunos inconvenientes y disponer 2 válvulas, está protegido con una rejilla y todo esto tiene una escalerilla vertical para la operación, ¿no? Básicamente esa es la configuración del proyecto Chacacaluy. Y en planta, este proyecto está sacando el agua tanto del desfogue y de las obras de toma en esta alineación, y a partir de acá tiene una derivación. El desfogue va directo al disipador y se torna al río. En cambio, las obras de toma tienen una derivación a 2 ramales que garantizan la dotación de agua para el fin que se requiere, ¿no? Eso en el caso para una mayor compresión. Eso en el caso de una presa de gravedad. En cuanto a obras hidráulicas, no difiere demasiado entre tipo de presas. Por ejemplo, aquí vamos a hablar del caso de una presa en arco. Les decía, de ejemplo, vamos a tomar el proyecto Anfaya El Peral, que está en el municipio de Chuquisaca. Esta es la vista en planta de la presa en arco. Y de acá ya se puede ver que, al igual que una presa de gravedad, se tiene que disponer de una obra de toma, que en este caso en planta sería esta, la obra de toma. Se tiene que disponer de una obra de desfogue con la operabilidad correspondiente y un vertedero de excedencias. En el caso de la presa de gravedad, eso no mencionamos, el vertedero de excedencias también se dispone al medio. Eso es lo más conveniente en caso de presas de hormigón y nos evitamos estar construyendo rápidas y disipadores adicionales a los costados, ¿no? Aprovechando el cuerpo del hormigón en la presa de gravedad, disponemos el vertedor en el mismo cuerpo. Lo mismo pasa en presas de arco, que el vertedor de excedencia se puede disponer en el mismo cuerpo de la presa. Esta es una vista frontal de la presa, donde hay un criterio adicional que considerar en presas de hormigón. Se tienen que disponer sí o sí colectores y drenajes. Por más impermeable que se pretenda que sea el hormigón, siempre hay una pequeña filtración y esta tubería de drenaje tiene esa función de evacuar esa filtración que pueda haber por el cuerpo de la presa y controlarlo y evacuarlo por un lugar seguro. Fíjense la disposición en caso en una vista frontal. Esas tuberías que pueden ser de PVC de 3 pulgadas se disponen de manera vertical en el cuerpo de la presa y de manera longitudinal también, tal que conducen las aguas que haya por filtración hasta un lugar de evacuación seguro, ¿no? Eso es una consideración hidráulica adicional a considerar en presas de hormigón.
Aquí se tiene un detalle del canal de desfogue en el caso de la presa en Arco de Anfaya El Peral. El canal de desfogue está directamente, es un túnel en el cuerpo de la presa, como se puede ver en la sección, y en vista en planta es un túnel de evacuación que va a descargar las aguas directamente a un disipador y a través de su río y tiene la operabilidad que corresponde. Esta parte sería el vertedor de excedencias, la rápida del vertedor de excedencias, y esta parte no es nada más que la losa superior de la corona, ¿no? Que tiene una geometría particular. El canal de desfogue, en el caso de esta presa, una vista en planta sería esta. Fíjense que se dispone de un túnel de operación donde está una compuerta, la compuerta correspondiente con el volante y el gusano correspondiente. Y acá está el túnel de desfogue, donde de acuerdo a las necesidades el operador puede manipular la compuerta y evacuar el caudal que se requiera cuando se requiera. Eso en el caso del canal de desfogue. Aquí vemos un detalle ilustrativo del vertedor de excedencias. El vertedor de excedencias les decía que estaba dispuesto en la parte central. Y la rápida, el perfil de la rápida es lo interesante en el vertedor de excedencias. Este es el caso de la presa Anfaya El Peral, donde pueden ver que el perfil del vertedor tiene una geometría de un perfil Krieger que corresponde. Sin embargo, en esta parte se le está dejando a caída libre. Entonces, la manera en la que va a funcionar este vertedor es como un vertedero de salto, o vertedero de sky, lo llaman, tipo sky, lo llaman algunos. Entonces, ya se ha hecho la modelación hidráulica correspondiente y el flujo del agua a partir del salto correspondiente evacuaría, en este caso 23 metros aguas abajo de la presa, para evitar riesgos de socavación y erosión en esta parte. Entonces, el diseño del vertedor tiene que estar verificado para este tipo de funcionamientos. Como softwares recomendados para este diseño puede ser el software IBER, que hace una modelación en 2D bastante representativa, o las ecuaciones empíricas mediante una planilla electrónica puede ser suficiente para verificar las velocidades y los alcances que va a tener el agua a través del salto en el vertedero Sky. Esta es la geometría en planta, ¿no? Eso sería en cuanto a los vertederos tipo Sky de una presa en arco, particularmente. Pasamos rápidamente a otro tipo de presa. En el caso de presas de material suelto, ya la geometría es distinta en la sección transversal. Aquí les pongo de caso de ejemplo la presa Epizana, que es una presa donde estamos avanzando con la ingeniería del proyecto. Fíjense, en el caso de una presa de material suelto o presas de tierra, algunos le llaman, está compuesto por un núcleo de arcilla que en su perímetro tiene una geomembrana, el filtro correspondiente y el dren. El material suelto se convertiría en el espaldón de la presa, tanto aguas arriba y aguas abajo. Adicionalmente, se puede disponer pedraplenes o un enzocado en la parte superior. ¿Cómo trabajan las obras hidráulicas en este caso? Fíjense, algo particular en estas presas de tierra es que generalmente no están fundadas directamente en roca sólida, a diferencia de las presas de hormigón, ¿no ve? En este caso, en esta parte se tienen materiales permeables, por ello, en la mayoría de los casos es necesario poner inyecciones. Entonces, estas inyecciones tienen que ser diseñadas a través de un modelo de filtraciones por debajo de la presa. Entonces, para esta misma geometría podemos utilizar el software Slide o el software Geoslope, donde nos va a dar modelamiento de cómo está avanzando el flujo del agua o en qué caudal está avanzando el flujo del agua por debajo de la presa. En función de las condiciones geotécnicas y geológicas del sitio de fundación, vamos a poder determinar una tasa de filtración por debajo de la presa. Y si esa tasa de filtración es considerable, ya pasamos a la etapa del diseño de inyecciones, ¿no? Puede ser una cortina, dos o tres cortinas, incluso en algunos casos si tenemos permeabilidad elevada para garantizar la estanqueidad adecuada en el vaso. La disposición de esas pantallas de filtración, o de esas pantallas de inyección, perdón, es de la siguiente manera. Esta es una vista en frontal de la presa donde a partir de la base de fundación de la presa, donde es este sitio que estamos marcando ahorita, se determina a qué profundidad van a estar las fundaciones. Esto sale a través de un análisis geotécnico e hidráulico
Y estas profundidades de inyección y esa disposición de las inyecciones en planta va a depender de la tasa de filtraciones que se tenga y de otros aspectos geotécnicos también. Esta sería la vista en planta de la disposición de las inyecciones en el eje de la presa. Tenemos disposiciones generalmente a 3 bolillos. Y aprovecho esta diapositiva para ilustrar también cómo generalmente están dispuestas las obras hidráulicas dentro de este tipo de presas de material suelto. En este caso tenemos aguas arribas, la parte de arriba. Se dispone generalmente de un vertedor de excedencias. En este caso el vertedor obviamente no puede estar en el cuerpo y se disponen vertedores laterales con la rápida correspondiente de acuerdo a las condiciones del terreno. Se pone la rápida correspondiente. Adicional a eso, se tiene la obra de toma. En este caso, este detalle sería la vista en planta de la obra de toma que atraviesa todo el cuerpo de la presa hasta la cámara de válvulas, ¿no ve? Y el desfogue de fondo se pone también a través de un túnel o tubería que atraviesa el cuerpo de la presa. No necesariamente tiene que ser paralelo a la obra de toma, puede estar dispuesto en el otro lado, de acuerdo a las condiciones del lugar, y se tiene ya el desfogue. Siempre tiene que cumplir las 3 obras necesarias, las básicas, ¿no? El vertedor, la obra de toma y la tubería de desfogue para el caso de presas de riego. Aquí tenemos cómo está llegando la obra de toma en la parte superior y el desfogue de fondo tiene el disipador correspondiente en la parte final y la rápida que bajaba desde el vertedero también tiene que llegar sí o sí a una estructura de disipación. Esta parte, la parte hidráulica, en esta parte podemos diseñarlo con softwares rápidas, software que se llaman rápidas, que bota valores un poco ilustrativos, o directamente mediante planillas electrónicas con las ecuaciones que ya conocemos en la teoría, ¿no? Se puede hacer esa verificación hidráulica ahí. En una vista de perfil o de sección transversal de la presa, la cámara de desfogue estaría dispuesto con la cámara de captación correspondiente y cruza directamente el cuerpo de la presa hasta una cámara de válvulas correspondiente, ¿no ve? Y en el caso de la obra de captación, una estructura similar, una tubería que puede estar protegida mediante una bóveda de hormigón armado, si las condiciones lo requieren, que también sale a una cámara de válvulas atravesando el cuerpo de la presa. Eso en cuanto a las presas de tierra. Vamos ahora a un tipo de presas eh, más interesante, que son las presas con pantalla de hormigón, de ensocado con pantalla de hormigón. Vamos a detallar un poco. Este es el caso de la presa que ya está en ejecución y es la presa Valles de Tarabuco. El cuerpo de esta presa ha estado proyectado con pantalla de hormigón en la parte superior y un cuerpo de material suelto en el cuerpo mismo de la presa. Analicemos un poco las obras hidráulicas. Pueden ver que en planta el vertedero está dispuesto al lateral, fuera del cuerpo de la presa. La obra de toma está en el lado derecho, como una tubería simple, con la casa de válvulas que corresponde. Sin embargo, no se observa en planta el canal de desfogue, que sí o sí requiere toda presa para un buen funcionamiento, ¿no ve? Entonces, en el perfil en sección vamos a comprender cómo funciona o cómo opera esta presa de Valles de Tarabuco. Aquí se puede ver un detalle más representativo del cuerpo de la presa, les decía la pantalla de hormigón. La pantalla de hormigón tiene que estar fundada sí o sí en los plintos correspondientes. Aquí en amarillo lo estoy coloreando el plinto, que es una base de hormigón rígida. Ese plinto en planta se ve como, eh, como esta parte. Aquí, a ver, voy a dibujarlo. Este sería el plinto ahorita, vista en planta, que es un bloque de hormigón que sirve de fundación para la pantalla de hormigón que va a tener aguas arriba de la presa. Entonces, ya comprendiendo eso, vemos en sección transversal cómo se dispone el plinto. Obviamente en la parte hidráulica se pone ataguías, se pone algunos diques que retienen el agua, digamos, en la etapa de construcción y demás temas, ¿no? Veamos cómo funciona el tema de la obra de toma inicialmente en esta presa. La obra de toma es simple. En la cota del volumen muerto que ha determinado el hidrólogo se determina el nivel de captación o la obra de toma. Fíjense que en este caso tiene una L particular.
la obra de toma no está naciendo necesariamente al nivel del volumen muerto. Ahí es la captación, sin embargo, por un tema constructivo, por un tema de que se apoye la tubería en el plinto o pase por el plinto, se dispone esta L adicional y se garantiza la evacuación o la captación de agua mediante la caseta de válvulas correspondiente, ¿no ve? Este sería el detalle de la obra de toma son tuberías de diámetro nominal de 500 milímetros, tuberías FFD, con la rejilla correspondiente en la parte superior. En planta, nada más atraviesa la presa, ¿no ve? Aquí está la caseta de operaciones en planta. Veamos cómo se tiene que detallar el tema de la caseta de operaciones, tanto en las presas en arco, en las presas de gravedad, en las presas de tierra, incluyendo estas presas con pantalla, las obras de toma son similares. Ese es el detalle de una caseta de operación de una obra de toma. A la salida de la tubería se construye la caseta con la seguridad correspondiente y se dispone inmediatamente una válvula con puerta. En algunos proyectos disponen incluso dos válvulas con puertas por un tema de incertidumbre en la operabilidad. ¿Qué tal si esta requiere mantenimiento y puede utilizar la segunda, digamos? En este caso han optado por disponer una sola válvula con puerta. Inmediatamente después se dispone la unión transversal con con la válvula de aire correspondiente, en este caso particular. Luego se ponen los mangos correspondientes, en este caso llega una T, porque aquí en esta parte hay una tubería que sale de la caseta y descarga aguas al río por un tema de seguridad. Una transición, y esta transición puede ser entre FFD y el PVC o el HDPE que va a salir de la tubería. La tubería en la aducción ya puede ser HDPE generalmente, eso ya es la tendencia actual. Sin embargo, esta válvula sería, o esta transición sería de FFD a HDP, ¿no? Esa sería, se ponen los bloques de seguridad correspondientes. En la caseta de operaciones también hay que disponer las grúas corredizas para la operabilidad correspondiente de los accesorios y demás consideraciones. Esa misma caseta de válvulas, acá pueden verlo en planta, está la válvula que hablábamos, la válvula de aire, y la transición correspondiente. Esta es la T que les decía, que garantiza una salida hacia, retorno el agua al río por un tema de seguridad en algún escenario, ¿no? Esta es la sección transversal. Eso en cuanto a la caseta de operación de la obra de toma. ¿Cuál es lo particular? Lo particular en esta presa de Valles de Tarabuco, el vertedero. Fíjense, es una torre de vertedero. Estos son vertederos Morning Glory. Sin embargo, lamentablemente durante la etapa de ingeniería de este proyecto han optado por modificar este tipo de vertedero y hacer un vertedero lateral convencional, como el que les mostraba en una presa de tierra. No sé por qué han optado por esa decisión los profesionales que están trabajando en el proyecto, en la etapa de construcción. Sin embargo, hubiera sido interesante ver, hubiera sido la única experiencia, incluso en el programa Presas, que disponíamos de un vertedero tipo Morning Glory, ¿no ve? Tal cual estaba prevista la ingeniería del proyecto en Valles de Tarabuco. ¿Cómo funciona este vertedero? No es nada más que una captación vertical a través de un orificio en la parte vertical, donde en escenarios de crecida el nivel de agua crece y básicamente evacúa por, en este caso sería el túnel de desfogue o la rápida hasta un canal de una estructura de disipación, ¿no ve? Esa misma estructura o ese mismo vertedero Morning Glory está acompañado de manera paralela con el canal de desfogue. Esta parte de la derecha ya vendría a ser el canal de desfogue y en esta parte tiene una válvula de operación donde en los escenarios que el operador requiera, esta válvula se aplica y va a poder evacuar todos los lodos que se acumulen en el embalse. Y en los escenarios que no, simplemente lo cierra y en esos escenarios va a funcionar tranquilamente el vertedero. Es como una especie de estructura combinada bastante interesante. Acá mayor detalle, el vertedero Morning Glory, obviamente este perfil Krieger es diseñado con los criterios de ingeniería correspondientes, se pone muros de protección y todos los detalles constructivos correspondientes. En la parte inferior, esta es la tubería de desfogue que les decía, que está operado por la válvula correspondiente. Aquí tiene algunos detalles para la accesibilidad del operador y demás detalles. Básicamente, esa sería la configuración en corte, digamos, del vertedero Morning Glory. Aquí una vista frontal. El túnel de derivación tendría esta geometría, una geometría más o menos en arco,
donde garantizaría la evacuación tanto del caudal de embalse y del caudal o del caudal sólido que resulte en la evacuación de sedimentos, ¿no ve? Fíjense o noten que toda esta parte va a trabajar a presión, va a ser como una tubería a presión en escenarios de descarga. Entonces, todo ese flujo o esa descarga tiene que estar estudiada hidráulicamente y controlada para los escenarios desfavorables, y eso hay que prever ya en la etapa de ingeniería del proyecto. En planta, este vertedero se vería de esta manera. Aquí tenemos la disposición de la torre, corresponde a la vista en planta. Aquí es el canal de desfogue de los sedimentos y paralelamente ya evacúa las aguas hasta la estructura de disipación correspondiente, ¿no ve? Entonces, toda esta parte, les repito, tiene que estar verificada hidráulicamente con los criterios que corresponden. Más detalles del vertedero Morning Glory, detalles constructivos en planta y en corte. Repito, hubiera sido interesante ver plasmar este proyecto o esta obra en el proyecto, pero no se dio. Más detalles del sector donde pasa, en este caso acá estaría la tubería de desfogue con la válvula con puerta correspondiente, en este caso es una de FFD de 300 milímetros, aquí las escalerillas para el operador y algunas tapas de plancha de acero para escenarios en los que no se opere y demás consideraciones, ¿no? Que ya lo pueden ver con más detalle. Igual otro detalle de la estructura de disipación, esta parte de la estructura de disipación puede diseñarse con el software rápidas, tiene que ser tal que la velocidad de salida sea amortiguada y a partir del disipador y la descarga al río sea ya con velocidades aceptables de al menos 5 metros por segundo, ¿no? Entonces, para eso se disponen los dados correspondientes en planta o en perfil tendría esta geometría con los dados que corresponden, ¿no? Para garantizar la evacuación con los caudales o las velocidades que no comprometan a las estructuras. Eso en cuanto al disipador, básicamente eso es lo que se quería mostrar en esta presentación. Noten que las estructuras hidráulicas son muy parecidas entre un tipo de presa y otro. Más depende de las condiciones geotécnicas o de las condiciones hidráulicas mismas, el variar un tipo o otro tipo de obra hidráulica, ¿no? Para la operación del embalse. Solo eso ya como recomendación final para toda esta etapa de ingeniería, que no lo hemos visto a detalle, lo hemos visto de manera rápida. Actualmente estamos manejando mínimamente estos softwares, ¿no? Ya para la parte de verificación hidrológica, los softwares del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos son bastante útiles. El software HMS, por ejemplo, ya me puede determinar tránsito de avenidas por embalse, me puede determinar tránsito de crecidas para diferentes periodos de torno. Obviamente, previo a esto, tengo que hacer un análisis climático y un análisis de eventos extremos con información climática que lo puedo procesar con el software Hydraxis. Hay otros softwares, el Hydrostat, el CHAC u otros mismos, pero actualmente el que estamos usando para para el proceso de información meteorológica es el Hydraxis. Obviamente nos ayudamos en las planillas electrónicas correspondientes antes de utilizar el HMS. También para cuencas donde haya cuerpos de aguas regulables que me afecten la hidrología, ya no es tan sencilla la hidrología, ya no se puede hacer directamente un método lluvia-escurrimiento, ¿no ve? En algunas cuencas donde ya tienen cuerpos de aguas regulables, ya hay centros poblados dentro de la misma cuenca. En esos escenarios ya estamos utilizando el software WIP para determinación de la oferta en la cuenca. Básicamente eso es en la hidrología y otros softwares más que no hemos puesto a esta lista. Ya en la parte hidráulica, en la modelación de las estructuras mismas, utilizamos el HexAS tanto en 1D y en 2D. Utilizamos el software IDEL, este me da una modelación más ilustrativa de cómo se comporta la geometría de las obras hidráulicas. Utilizamos el software Zapidas, eso, y nos ayudamos en ecuaciones empíricas mediante las planillas electrónicas que corresponden. Ya para el tema de filtraciones, les decía, por debajo de la presa, utilizamos el software Slide o el software Geoslope. Preferentemente, el Slide preferentemente tiene valores bastante representativos, con eso ya podemos trabajar. Antes de eso, antes que me olvide, el HexAS también me puede servir para hacer modelamientos de rotura de presas. Entonces, todo
todo proyecto de ingeniería tiene que tener un modelamiento hidráulico de rotura de presas, donde en función de la categoría de riesgo del proyecto, determinen las áreas de inundación. Por ejemplo, si debajo de mi presa está un área poblada, un centro poblado importante, mi proyecto va a ser categorizado con riesgo A, ¿no ves? Según la normativa, la ICOR o la SPANCOR. Si no hubiera centros poblados importantes, será B o llegará a ser C. En función de esa categorización, se hace un modelamiento de roturas de presa y se determina cuál sería el área inundable en esos escenarios. Hubiera querido mostrar aquí algunos resultados que tenemos del modelamiento de rotura. Por ahora no lo tengo disponible. Y para terminar, en la parte de redes hidráulicas, que es otro mundo de la ingeniería, utilizaríamos estos softwares. En esta presentación, por temas de tiempo, no hemos visto temas de diseño de las redes hidráulicas, pero para ello utilizamos software de la línea de entre, ya sea AutoCAD o, perdón, WaterCAD o WaterGIMS, acompañados de Civil 3D. Son insumos básicos, digamos. Algunos todavía utilizan otros software más básicos, pero estos serían los que nosotros estamos exigiendo dentro de nuestros proyectos del programa para garantizar la operabilidad y para que el agua llegue al usuario. En el caso de un sistema de riego, la operación es bastante particular porque la distribución de agua tiene que ser por turnos, por días y demás. Entonces, toda esa verificación y verificación de temas de seguridad en la red lo hacemos con los softwares correspondientes. Básicamente es eso, colegas. Con eso termino la presentación. Si hay alguna consulta, estoy atento a absorberla y si hay algún comentario que pueda surgir en la reunión, también, colegas. Muchas gracias, ingeniero Guido. Quiero que le brindemos una felicitación virtual, unos aplausos virtuales al ingeniero Guido Mamani, quien nos ha dado la última parte de la ponencia y quien ha acudido a nuestra convocatoria para llevar adelante este ciclo de webinars y en específico este taller que lleva como nombre Planificación y Enfoque de Cuenca en Proyectos de Riego. En el chat me están invadiendo con mensajes de cuál es la palabra clave y cómo pueden acceder a la certificación. Vamos a aclarar todas esas dudas. Atentos, por favor. La palabra clave les sirve para habilitarlos para la certificación. ¿Cómo van a poder acceder a la certificación? Primero, ingresando a nuestra página web, que es www.mirriego.gov.bo. Ya se les ha compartido esta dirección en el chat y lo vamos a volver a hacer, no se preocupen. Están habilitados a partir de septiembre, por favor. Yo sé que han ingresado ahorita a la página y no han encontrado ningún enlace, ningún link, ni nada, porque aún no están habilitados para la certificación. Lo haremos a partir de septiembre. Les aparecerá un pop-up, no tendrán que buscar mucho en nuestra página, que es como una imagen principal en la página web, que los invitará a que ustedes llenen un formulario en el cual deben insertar su nombre completo, por favor no lo olviden, el taller o los talleres de los cuales han formado parte, y la palabra clave. Con eso, inmediatamente tendrían que descargar su PDF, su certificado virtual de la página y así cerrar todo este ciclo, ¿no es cierto? Así que, por favor, paciencia, esperemos hasta septiembre. Y la palabra clave para este taller es Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La palabra es Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por favor. Queremos evitar que personas que no han formado parte de este taller, que no se han quedado hasta el final, puedan acceder a esta certificación. Necesitamos tener todos estos filtros. Sé que les parecen molestos y a veces un poco burocráticos, pero necesitamos que todos ustedes que han llegado a esta parte final del taller y que se han tomado su tiempo, puedan tener el certificado que corresponde, pero aquellas otras personas que no han formado parte de esto o que se han salido a mitad de la reunión no deberían tener el taller, ¿ok? La palabra clave es Ministerio de Medio Ambiente y Agua. De acuerdo, ya lo están escribiendo en el chat. También vamos a poner, en el chat la dirección en la cual ustedes van a poder descargar su certificado
certificado a partir del próximo mes. Por favor, en este momento no está habilitada la certificación. Y con esto queremos cerrar. Muchas gracias, ingenieros, el ingeniero Guido Mamani, el ingeniero Franz Bustillo, el ingeniero Ramiro Orellano. A todos ustedes, muchas gracias por formar parte de este taller. Nosotros somos la unidad de coordinación y ejecución del programa Más Inversión para Riego, USEP Mi Riego, y estamos promoviendo estos webinars en honor a nuestros 12 añitos de vida, 12 años coadyuvando a mejorar los ingresos agrarios de las familias rurales en Bolivia, incrementando la superficie agrícola bajo riego a través de proyectos que van en el marco de nuestra ente, nuestra MAE, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Muchas gracias a todos por participar. Si tienen alguna duda, no olviden escribirnos en nuestras redes sociales. Siempre estamos retroalimentando toda la información y respondiendo a todas sus dudas y a todos sus mensajes. Muchas gracias a todos ustedes. Será hasta el jueves, por favor, con el próximo webinar.